Agradecemos a las delegaciones de Angola, Burkina Faso, Mozambique, Bielorrusia, Rusia, Osetia del Sur, Irán, Corea del Norte, Cuba, dijo hace un par de meses Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. Cuando para tu aniversario te saludan esos países, cuando el único jefe de Estado es el de Burkina Faso, dime con quién andas. Así es con la dictadura de Nicaragua, que según acredita la ONU, comete delitos de lesa humanidad, asesinatos, torturas, violencia sexual, deportación, prisión política. Cada vez más represión desde el alzamiento en 2018 y desde entonces 0 observadores internacionales en el territorio. Las últimas fueron elecciones presidenciales de papel, en las que Daniel Ortega, sin ninguna vergüenza, encarceló a todo candidato que pudo hacerle sombra y también a sus excompañeros y excompañeras sandinistas. Así, quien en el pasado luchara como parte de un grupo, es cierto, contra el dictador Somoza, se transformó en eso mismo, pero con la tremenda personalidad de tratar de Pinochito al presidente de Chile. Nicaragua, la nación con el segundo Producto Interno per cápita más bajo de América Latina y el Caribe, después de Haití, en 5 años ha visto partir a 725.000 personas y, paradoja, sus remesas son uno de los sostenes económicos del régimen, ese mismo que es apoyado, era que no, por Rusia y China. Ejemplo de cómo no es necesario un golpe de Estado para acabar con una democracia, Nicaragua nos debe llevar a preguntarnos qué hizo posible un Ortega, porque primero se cierran las puertas, luego las ventanas y al final la libertad muere por asfixia. Comienza Conexión Global Prime. ¿Qué fue el sandinismo? ¿Qué derrotó a la dictadura de Somoza y se convirtió hoy finalmente todo ese proceso nuevamente en una dictadura? De ello nos cuenta en su nota Gabriel Palma. Escuadra, saludo, 1, 2. Es el movimiento que forjó el destino de una Nicaragua sumida en una guerra civil. El llamado sandinismo, la guerrilla de izquierda que logró derrocar una dictadura familiar de más de 40 años, pero que poco a poco se ha ido transformando en aquello que juró destruir. Ya victoriosos con nuestra victoria y así se libraron del yugo de Somoza. Los antecedentes del sandinismo se remontan al revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino, de quien tomaron el nombre. Durante los años 30, Sandino lideró la resistencia nicaragüense contra la ocupación estadounidense entre los años 1927 y 1933. Estos hechos llevaron a la incipiente Guardia Nacional, creada por Estados Unidos, a atentar contra Sandino en 1934, provocando su muerte, ordenado por el general Anastasio Somoza García, quien luego llegaría al poder y daría inicio a la dictadura de su dinastía. Desde entonces, los ideales defendidos por Sandino fueron tomados por un grupo de guerrilleros quienes fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 60 y que tenían como opositores a la familia Somoza, una disputa que llegó a su punto más álgido entre 1978 y 1979, cuando se libró una verdadera guerra civil que dejó como vencedores a los sandinistas y con la huida de Anastasio Somoza Debayle a Miami. El conflicto dejó miles de personas muertas, en su mayoría civiles. Desde septiembre de 1978, Nicaragua ha sido víctima de continuas agresiones que son desde todo punto de vista condenables, tanto de algunos países como de algunos malos nicaragüenses. Luego del triunfo del FSLN el 19 de julio de 1979, se instaló la llamada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, un comité que gobernaría el país entre 1979 y 1985 y que tenía por misión establecer las condiciones para entregar el poder de manera democrática. En un inicio estuvo compuesta por 5 miembros, 3 independientes pero afines al sandinismo y 2 guerrilleros sandinistas. Uno de ellos era el propio Daniel Ortega Saavedra, actual presidente del país. Es una extraordinaria satisfacción presentar por primera vez ante el pueblo nicaragüense a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida
con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre. Fueron 5 años de una junta que se encargó de impulsar una serie de proyectos sociales como la alfabetización del país, que en aquellos años rondaba el 50% de analfabetismo, un porcentaje que entre 1980 y 1981 se redujo hasta el 13%. Además de esto, los miembros independientes del Comité Ejecutivo se retiraron de la mesa de gobierno por diferencias ideológicas, siendo reemplazados por integrantes del Frente, un escenario que dio pie para que el 4 de noviembre de 1984 Daniel Ortega fuese elegido presidente de Nicaragua en las urnas, comicios en los que no participó la oposición acusando falta de garantías. Nicaragua, que es parte de ese clamor que llama a la cordura, respalda las propuestas justas y sinceras que en favor de la paz se han dado a conocer. Sin embargo, el gobierno de Ortega no estuvo exento de complicaciones en medio de un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y la inminente caída de la Unión Soviética a fines de los 80. Las medidas restrictivas a nivel económico y el financiamiento de guerrillas contrarias al gobierno revolucionario por parte de Estados Unidos, sumado al término abrupto del respaldo económico soviético, obligaron a Ortega a adelantar las elecciones, siendo derrotado en 1990. Tuvieron que pasar casi 17 años y 3 derrotas consecutivas en las urnas para que Ortega volviera al poder. En 2006 ganó las elecciones generales y en 2007 volvió a jurar como presidente del país. Aquí el pueblo ha tenido una enorme paciencia. Ellos han tenido la oportunidad de poner en práctica su modelo. Los resultados ustedes los conocen muy bien. Desde entonces, el histórico guerrillero no ha dejado la presidencia del país. En 2018, Ortega enfrentó históricas manifestaciones a las que el gobierno respondió con represión. Más de 300 personas murieron y cientos fueron detenidas. La crisis provocó un éxodo de más de 100.000 nicaragüenses y el inicio de una mano de hierro por parte del gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. En ese contexto se convocó a elecciones en 2021, en las que según el ente electoral, Ortega obtuvo el 75% de los votos. Los comicios estuvieron marcados por una ola de detenciones a candidatos opositores y una alta abstención. Ese año el régimen tomó una postura mucho más extrema contra sus detractores. Decenas de opositores fueron despojados de su nacionalidad, entre ellos religiosos, escritores y políticos prominentes. El deterioro de la democracia en el país centroamericano también ha generado la división de los líderes de izquierda de la región, siendo el presidente chileno Gabriel Boric uno de sus mayores críticos, lo que le ha valido enfrentamientos verbales con Ortega. Hubieron más de 9.000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles. Boric, no puedes taparlo, Boric. Vos sos un pinochetito, Boric. Vos sos un pinochetito. Dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que presentara una nota de protesta diplomática. Es el presente de un hombre que llegó al poder combatiendo una dictadura y que hoy se ha convertido en la imagen de otra. Desde el 2018, 750.000 nicaragüenses, desde el momento que se comienza a intensificar aún más la represión de la dictadura de Ortega sobre los disidentes, 750.000 ciudadanos, el 7% de la población, han debido dejar el país. Una de las más perseguidas, uno de los blancos de esta represión, una tremenda escritora, Yoconda Belli, famosísima en todo el mundo y que nos acompaña, tenemos el honor que nos acompañe y la ven desde Madrid. ¿Cómo estás? Digo nicaragüense, aunque te hayan querido quitar la nacionalidad, porque lo que haga una dictadura no tiene ninguna validez legal ni menos moral. Yoconda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Absolutamente, seré nicaragüense siempre.
Quisiera primero preguntarte por una de las últimas medidas que ha tomado Ortega con Murillo, con su esposa y su copresidenta o codictadora, lo digo yo, me hago cargo de aquello, y es preguntarte por la incautación de tu casa. Han llegado incluso a eso y quisiera que nos contaras en el fondo cómo ha ido en progresión el acecho en tu contra. Y tu hijo también. Sí, mira, bueno, en febrero hicieron una lista de 94 personas que sin juicio, sin llevarnos al tribunal, sin darnos la oportunidad de defendernos, nos declararon traidores a la patria y que atentábamos contra la integridad de la nación. Y eso vino acompañado de una orden de quitarnos la nacionalidad y de confiscar todos nuestros bienes. Eso fue en febrero. Entonces, lo de la nacionalidad, yo realmente no me lo tomé muy en serio, porque la nacionalidad no es para mí removible por una dictadura. Yo creo que más bien los deja en ridículo la idea de que puedan quitarle la nacionalidad a tanta gente. Bueno, yo también tengo que reconocer que tenía la ventaja de que tengo un pasaporte italiano. Entonces, yo tengo una familia italiana y no me iba a quedar pues colgada de nada en el mundo. Pero después, la semana pasada, la casa había estado ahí abandonada y yo tenía esas esperanzas que uno tiene de que era tan arbitrario, inconstitucional e ilegal lo que estaban haciendo, que se iban a arrepentir y que no iban a pasar al siguiente paso. Pero llegó la policía con mazos a intentar abrir la puerta de cualquier forma. Y bueno, yo tenía un muchacho ahí que estaba cuidando y le dio las llaves. Le abrieron las puertas, entraron a la casa y dijeron que ya nadie más podía entrar ahí, que ahora ellos eran los dueños de ese lugar. Era mi casa, una casita pequeña estudio que tenía yo en la misma propiedad, y por otro lado la casa de mi hijo Camilo, que estaba muy cerca de la mía. Las tres casas las cerraron, les pusieron candados y tienen policías vigilándolas. Entonces ya estamos realmente desposeídos. Ahora, Gioconda, esto ha sido una constante, también lo han hecho con otras personas, incautar sus bienes, incautar medios de comunicación, incautar bienes. A los jesuitas les cierran la universidad, cierran otras universidades también, se quedan incluso con los automóviles de instituciones, de organizaciones, con los inmuebles. La pregunta es, ¿por qué crees tú? Expliquémosle a quienes nos están viendo, ¿por qué es tan simbólico y tan siempre intentando apuntar al mundo de la cultura y también a la Iglesia Católica? Bueno, y a las universidades. Yo creo claro, que hay una intención clara de silenciar las voces críticas dentro del país. Y sobre todo, yo escribí un artículo donde decía, esto es una guillotina. Sí. Nos están queriendo arrancar la cabeza, queriendo decir la parte pensante, ¿no?, de Nicaragua. Eso es lo que están haciendo, porque a los sacerdotes, todo el sacerdote que hablaba desde los púlpitos la verdad de lo que estaba pasando, tienen 8 sacerdotes presos más el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que está condenado a 26 años de cárcel, también sin haber sido llevado a juicio, sin pruebas y sin nada. Gioconda, y bueno, y ahí tenemos, o sea, de hecho, el diario La Prensa, el Confidencial, universidades, claro, editoriales, medios de comunicación independientes, aparte de los exiliados, desnacionalizados, perseguidos, hay denuncias de tortura. Quisiera preguntarte que nos lleváramos un poquito atrás en el tiempo, que llegáramos hasta 2018. El 2018 es un hito en Nicaragua, porque se intensifica la represión del régimen a raíz de una reforma a las pensiones que intenta realizar Ortega. ¿Cómo fue desde ese minuto? ¿Cómo fue cambiando la situación y que nos llevaras a ese tiempo? Bueno, fue totalmente inesperado, porque Ortega se había estado adueñando del país, adueñándose de las instituciones, ya todas las instituciones estaban bajo su mando y había una sensación bien clara de que se estaba solidificando una dictadura. Pero el 18 de abril de 2018 hubo una protesta porque había un incendio en una reserva forestal y también
la protesta por los cambios y las modificaciones a la ley del Seguro Social que implicaban un impuesto del 5% a los jubilados. Entonces los muchachos salieron de la universidad a protestar porque no querían que a sus abuelos les quitaran el 5% de la jubilación. Hubo una orden de Rosario Murillo diciendo vamos con todo y a protestar, a atacar la protesta. Y la protesta fue atacada de manera muy violenta por gente motorizada, por hombres que llevaban camisas que decían paz y amor, porque esos son como los eslogan de la Murillo, y golpearon gente, hicieron sangrar las cabezas de gente, y los muchachos se metieron a la universidad y ahí empezaron a matar a los muchachos, empezaron a matar jóvenes y se veían, o sea, porque ahora que todo el mundo tiene el teléfono celular, claro, estaban grababan. Y entonces fue como un despertar violento de toda la población en shock, que salió a las calles a protestar, que se encerraron, pusieron trincheras porque la policía estaba llegando a asesinar gente. Entonces así fue como sucedió. Eso desbarató la idea que ellos tenían de que el pueblo los amaba y de que todo el mundo estaba bien apoyándolos. Y ese enfrentamiento con la realidad de una nación que no estaba contenta con ellos, que quería que se fueran, porque ese era el grito, que se vayan, eso como que los sacó de quicio. Y empezaron a hacer desde entonces una cantidad de atrocidades, cosas irracionales. 355 personas murieron en 3 meses, armaron paramilitares, los mandaron a matar con licencia para matar, armados hasta los dientes. Entonces fue una matanza. ¿Sí? Sí, es que tú nombras eso y ya hay acreditados por diversos organismos internacionales. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es solo una de las instancias, una que ha hablado de que hay pruebas fehacientes de tortura, uso de violencia sexual en contra de disidentes, desapariciones forzadas, prisión política, como lo que tú mencionabas, este arzobispo que está condenado a 26 años simplemente porque no quiso irse del país, exilios, deportaciones, en fin. 3.000 asociaciones canceladas en su personalidad jurídica con los mismos argumentos, los típicos que usa una dictadura, intervención extranjera, lavado de dinero, sin dar ninguna prueba de aquello. 3.000 desde 2018 solamente, desde 2018. Entonces quisiera preguntarte, frente a todo esto, se arma hace poco, hace un par de semanas, esta polémica entre, yo no le digo presidente a Ortega porque es un dictador, presidente el que es electo y se mantiene ejerciendo el poder democráticamente. Él habrá llegado electo democráticamente, pero claramente hoy día no lo es. Entonces, el dictador Ortega tiene una polémica con nuestro presidente, Gabriel Boric, en que insulta a carabineros de nuestro país, que a todo esto, ya lo vamos a conversar después con Carlos Chamorro, este tremendo periodista, son los que han formado parte de las fuerzas también nicaragüenses, o al menos algunos oficiales. Pero insulta a carabineros, le responde el presidente Gabriel Boric y luego le llama Pinochito, Daniel Ortega. ¿Cómo has visto ese enfrentamiento que además ha cruzado incluso también antes más titubeante, pero ahora ha decidido Petro en contra de Ortega? ¿Cómo has visto las relaciones entre Ortega, Boric, Petro y otros que aún se mantienen en silencio o que no son tan fuertes para condenar la dictadura? Bueno, es una insolencia de esa dictadura, una insolencia, una falta de tacto, de relaciones internacionales, de convivencia pacífica entre los estados, ¿me entendés? Realmente eso no es ahorita que está sucediendo. Le han escrito cartas violentísimas a todos los que han querido intervenir en Nicaragua, en el sentido de intervenir con las palabras, de decirles, por favor, ustedes tienen que dejar en libertad a los presos, etcétera. Y el insulto contra Petro y contra Boric ya fue para mí, yo no lo podía creer, lo estaba viendo en la televisión y este hombre se volvió loco. O sea, realmente lo que tenemos ahí es una pareja que tiene rasgos bastante semejantes a las personas que no la tienen todas consigo. O sea, decirles loco pues sería hacerles un favor, pero están envenenados de rabia y no paran en la venganza. Es como una venganza y todo el que
les llama la atención en algo, les suben la parada, los insultan y los tratan mal porque quieren que todo el mundo deje a Nicaragua sola. Ese es el propósito, es que ellos puedan hacer lo que les da la gana en su país, y lo que les da la gana quiere decir atropellarnos a los ciudadanos, al pueblo, y no tener nada que los detenga. Esa es la realidad. Estamos en poder de un dictador como no se veían en muchos años en América Latina. Quiero cerrar con dos cosas. Lo primero es cómo se siente que alguien que fue un sandinista, que ayudó y lideró la lucha contra la dictadura de Somoza, termine convirtiéndose, aunque llega legítimamente y por las urnas al poder, pero termina convirtiéndose en otro dictador. Alguien que tenía otros ideales, se supone, alguien que ayuda a derrocar a otro dictador, como te decía yo, como Somoza. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué puede hacer y qué le piden ustedes que haga la comunidad internacional? Porque de hecho en la cumbre de CELAC ustedes pidieron que se creara un grupo de seguimiento, que no hubieran medias tintas en condenar la dictadura, que se tomaran medidas claras en contra del régimen de Ortega y Murillo. Entonces quisiera preguntarte esas dos cosas, este cambio entre alguien que fue tan simbólico y tan icónico y además las medidas que le piden a la comunidad internacional, Gioconda. Bueno, Daniel Ortega robó bancos, tuvo la participación en la muerte de un torturador de Somoza, pasó 7 años preso, nunca terminó universidad. Es una persona que en realidad no fue el líder de la revolución, no, yo lo repito 10.000 veces, él fue representante, pero nosotros teníamos 9 personas que eran los líderes de la revolución. Entonces Daniel Ortega, la gente creyó eso, pero es una persona que abusó de su hija, de su hijastra. Esta mujer lo denunció en 1998. O sea, es un tipo, una mala calaña. Lo que pasa es que antes tenía a 8 personas que eran los que tomaban las decisiones y él no podía hacer lo que le daba la gana. Cuando se queda solo en 1990 por una serie de problemas internos del frente, es que él se queda con el partido y el Frente Sandinista. Y aquí tenemos el resultado. Y mira, yo lo que creo es que el mundo tiene que tomar las cartas en este asunto, porque no es posible que siga sucediendo esto. Yo acabo de escribir un artículo donde lo que yo haría sería romper relaciones con Ortega, que se quite el Tratado de Libre Comercio y que se le obligue pues a cumplir como cualquier persona que vive en un mundo donde hay convivencia entre los estados, a cumplir con con los derechos humanos, que son lo mínimo que podría hacer. Yo, como ciudadana que soy libre, puedo pedir eso. Yo sé que entre los estados es más complicado, pero a Somoza se terminó cuando la gente empezó a romper relaciones con él. Él quiere estar solo, que se quede solo. O sea, se va a quedar con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, pero esos no le ponen mucha atención porque es muy pequeño. Pero realmente en América Latina es una vergüenza que se siga aceptando ese tipo de comportamiento en un presidente. Quiero cerrar preguntándote, desde tu perspectiva, Gioconda, ¿todas las izquierdas en América Latina han estado a la altura de lo que esperabas tú para enfrentar al régimen de Ortega? ¿O qué pasa ahí? Pero no solo porque, por un lado, no todos han condenado al régimen de Nicaragua, y por otro lado, después uno ve algunos que sí condenan al régimen de Nicaragua, pero no a Cuba, o no con la misma fuerza. ¿Cómo ves a las izquierdas en América Latina en relación con las dictaduras en América Latina? Bueno, hasta ahora las izquierdas de América Latina, porque creo que están claras de que el camino de izquierda totalitario, que era el camino en que acababan, desafortunadamente, yo he sido de izquierda, pero yo he pensado que la izquierda tendría que haberse reinventado desde hace ratos, y hay izquierdas que se están reinventando, que se están dando cuenta que no pueden seguir ese esquema leninista que fue muy dañino para Cuba. En Nicaragua no hay izquierda, yo por eso no digo que la Nicaragua es de izquierda, pero yo lo que creo es que la izquierda tiene que repensarse y
Por eso me cae también el presidente Boric y me gusta lo que está haciendo. Yo sé que no puede haber comprensión a veces en su propio país, pero para América Latina él es un ejemplo. Me gusta lo que está haciendo Petro. Creo que se puede cambiar, que necesitamos gobiernos que pidan la justicia social, que hagan justicia social. Y en eso yo es que pienso que la izquierda tiene un papel importante, pero tiene que repensar cómo va a manejar la sociedad, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo que está sucediendo en algunos lugares. No sé qué tan exitoso va a ser, pero para mí es una señal de esperanza. Pero definitivamente Ortega no es la izquierda que América Latina necesita y es una... Sí, pero ¿te gustaría ver la misma dureza o condena contra Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador, que tiene otro signo político? ¿Te gustaría que se usara? Porque parece que a veces con algunos son más duros y con otros no. Bueno, hay quienes con ninguno, sí, digamos, pero ¿te gustaría que se fuera igual de duro con todos esos países? Pero se acaba de haber una reunión de los 77 en Cuba, que es increíble. Increíble. O sea, a mí me parece que sí debería ser una demanda total para estos lugares donde se sabe perfectamente que la gente se está yendo. ¿Cómo va a ser exitoso o decir que está haciéndolo por el bien del pueblo cuando 4 millones de personas se han ido de Venezuela, 700.000 de Nicaragua, en Cuba todos se quieren ir? Entonces hay un fallo muy grande y eso es la complicidad por el mito de la izquierda. Exacto. A mí me parece muy seria. Yoconda Belli, como siempre, un gusto, un honor conversar contigo. Un abrazo a la distancia. No lo digo yo, lo dice el pueblo chileno, lo han dicho distintos intelectuales también. Una chilena, si así tú lo quisieras, porque fue un ofrecimiento también oficial del gobierno. Pero aunque lo intente el régimen de Ortega, nicaragüense también hasta el día de tu muerte, que espero que lleguen muchísimos años más. Así que un abrazo, Yoconda. Gracias, Mónica. Vamos a seguir analizando este proceso en la dictadura nicaragüense y para eso nos vamos hasta Costa Rica, porque ahí se encuentra un tremendo periodista conocidísimo a nivel mundial, unas mejores voces, diría yo, de nuestro continente en el periodismo, Carlos Chamorro, fundador, entre otras cosas, solo voy a resumir tu currículum, que es vastísimo, fundador de El Confidencial. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Costa Rica. Gracias, Mónica. Carlos, quisiera que le contaras a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile en Conexión Global cómo ha sido el progresivo acoso de Ortega a los medios de comunicación. Solo para dar una cifra, tu país tiene 6.800.000 habitantes aproximadamente, tiene más de 200 periodistas en el exilio, pero esto no fue de un día para otro, es un proceso progresivo del cual quisiera que tú nos contaras. Bueno, fue una escalada de ataques a la libertad de prensa y la libertad de expresión en los últimos 5 años. Ambas cosas están directamente relacionadas. En diciembre del 2018, por ejemplo, mi redacción Confidencial fue asaltada por la policía, se robaron todos los equipos sin ninguna orden judicial y al día siguiente la policía ocupó de manera permanente la redacción. 3 años después lo confiscaron ilegalmente, pero luego también asaltaron 100% Noticias, un canal de cable, y hace 2 años asaltaron el diario La Prensa. Hay 3 medios de comunicación confiscados ilegalmente, más de 60 medios, la mayoría audiovisuales, cerrados porque les retiraron los derechos de licencia para poder producir, y más de 200 periodistas en el exilio. Ha habido periodistas presos. Hoy hay un periodista preso, Víctor Ticay, y su delito fue que él transmitió a través de su cuenta de Facebook una procesión religiosa del Miércoles Santo, porque en Nicaragua no solo está criminalizada la libertad de prensa y la libertad de expresión, también incluso la libertad religiosa de la Iglesia Católica. Tú me enviaste un texto que es bien impresionante de otro periodista nicaragüense, Eider Peralta, quien decía, creo que no voy a poder volver a entrar a mi país. Y decía, el miedo se siente, no hay opositores.
hasta que tú tuviste que irte, porque tú también tuviste que dejar tu país. No sé si tú también tienes la sensación de que no vas a poder volver nunca más, que esto se va a perpetuar. ¿Y cómo sentías en las calles cuando tú estás trabajando? Porque ya lo que tú cuentas, que entran a tu reacción, que violenten la reacción de un medio de comunicación, ya es brutal. Pero ¿cómo se sentía en la calle el ciudadano común y corriente, el miedo? Bueno, hoy no puedo regresar a Nicaragua porque incluso tengo una orden de captura y un proceso criminal abierto, pero vamos a regresar. Es decir, esta dictadura totalitaria, irracional, no es sostenible. En Nicaragua habrá un cambio político y nosotros queremos estar ahí para contar cómo se desmantela cívicamente una dictadura como la de Ortega. Hoy, como dice Eider Peralta, si tú vas a Nicaragua, no te deja entrar el régimen. Si entras a través de algún otro mecanismo, por veredas u otra, y vas a reportear a Nicaragua, lo que verás es una economía que no ha colapsado, que hay un comercio activo, que está exportando, que recibe remesas, de manera que hay una apariencia de normalidad. Pero como dice el periodista de NPR, debajo de una pulgada hay temor porque la gente no se atreve a hablar de lo que está ocurriendo en el país, porque hay una criminalización del derecho de libertad de expresión. En esas imágenes estamos viendo gente que salió a las calles exhibiendo la bandera azul y blanco, que es la bandera nacional. Bueno, eso está prohibido hoy en Nicaragua, eso es un crimen, porque la dictadura considera el emblema nacional como un símbolo de resistencia. Ahí está la Universidad Centroamericana, que fue uno de los focos de la protesta del movimiento estudiantil. Hoy esa universidad está confiscada por el régimen y sus estudiantes están en un limbo, no saben a dónde van a poder estudiar en el futuro. Carlos, ¿cómo se están informando hoy día los nicaragüenses? El mundo nos informamos, por ejemplo, gracias a periodistas valientes como tú que han tenido que dejar Nicaragua, pero los nicaragüenses, ¿cómo se están informando? Porque claro, esto tampoco es Corea del Norte, en el sentido que hay hoy día otras posibilidades de acceder a la información, aunque cierren todos los medios oficiales, pero cada vez más difícil. ¿Qué están haciendo hoy día los nicaragüenses? Tú que mantienes vínculos y amigos y colegas allá, ¿cómo se están informando? ¿A través de qué medios? ¿Y cuánto el gobierno va bloqueando también los sitios, como ocurre en otros países, de los medios electrónicos que están desde otros lugares reportando lo que pasa en Nicaragua? Hasta este momento, y yo no puedo hablar por lo que va a ocurrir mañana o próxima semana, en Nicaragua nosotros estamos derrotando la censura gracias a la tecnología de Internet y a las redes sociales. A mí me sacaron de la televisión abierta y del cable, pero nosotros tenemos un canal de YouTube que tiene más de 440,000 suscriptores. Los nicaragüenses se informan a través de familiares, se informan a través de redes sociales y se informan a través principalmente de los medios independientes que están trabajando desde el exilio. Ahora, cada vez es más difícil porque nosotros no tenemos fuentes a las que le podamos atribuir una noticia en Nicaragua. Cualquier persona que le da una declaración a un medio independiente, sea un abogado, sea un sacerdote, sea un analista político, un economista, un empresario, teme que va a ser objeto de represalia. Hay personas que están en la cárcel y que fueron condenadas porque dieron una entrevista de prensa a un medio de comunicación que el régimen ha criminalizado. A pesar de eso, nosotros tenemos acceso todavía a algunas fuentes que representan el malestar interno dentro del gobierno y que han contado cómo también se están produciendo deserciones, rechazo dentro del propio servicio público, por ejemplo, a la persecución contra la Iglesia Católica. Bueno, esas son las historias que nosotros estamos contando, que cerró una empresa, que confiscaron otra, que hay una ola de migración masiva en Nicaragua, pero muy difícil, hay que buscar canales seguros de comunicación con la fuente y sobre todo hacer un gran esfuerzo para verificar la información. Y el régimen, para ir a otra cosa, pero el régimen ha tratado también de bloquear sus sitios para que no puedan acceder desde Nicaragua a la información que ustedes publican. ¿Los han tratado de hackear o de votar como en otras dictaduras también ocurre?
Ha habido situaciones en las que ha habido hackeo, ha habido ataques de bots, pero en términos generales la situación de Nicaragua hoy todavía es muy distinta a la de Cuba y a la de Venezuela. Es decir, los proveedores de Internet en Nicaragua siguen operando. Estoy hablando de empresas privadas fundamentalmente, no sector público. Y gracias a ese servicio es que los nicaragüenses se pueden seguir informando a través de los medios independientes. Es muy cierto lo que tú mencionabas, Carlos, porque fíjate que algunos invitados, no voy a dar nombres, que tuvimos en programas anteriores, ya no los podemos tener. Ya no han podido porque corre riesgo su vida. Hemos conversado con varios de ellos, he conversado con ellos y claro, y me han contado la situación que tú describes, pero todos a través de mensajes encriptados, de otras formas de comunicación, pero de verdad con mucho miedo y diciéndonos lo siento mucho, pero no puedo dar una entrevista como estoy teniendo contigo desde Nicaragua porque corre riesgo mi vida y la de mi familia o mi integridad física a lo menos, o terminar preso. Entonces podemos dar testimonio que todo lo que tú estás relatando es absolutamente así, después de intentar hablar con muchas personas en Nicaragua. Quisiera preguntarte, porque es interesante lo que tú mencionabas, esta aparentemente no es una economía todavía colapsada, pero es una economía que crece menos y es una economía además que se sostiene, qué paradoja, ¿no? En el 30% del PIB en las remesas de exiliados afuera que le siguen enviando obviamente a sus familias fondos, dólares para cuidarlos y para que puedan sobrevivir. Entonces, claro, hay algunas cifras macroeconómicas que parecieran estar bien, pero también se sostiene de manera bastante artificial esta economía. Sí, en efecto, Nicaragua es un país, por ejemplo, más pequeño que Venezuela, es cerca de 7 millones de habitantes y por lo menos 700,000 personas han salido en esta última ola de migración y exilio que representa el 10% de la población. Y eso equivale, las remesas familiares que están enviando principalmente de Estados Unidos, es más del 20% del Producto Interno Bruto que sostiene el consumo. Es decir, en Nicaragua es más importante las remesas familiares que la inversión extranjera y que la cooperación internacional, que se ha reducido drásticamente, porque Ortega cambió sus alianzas. Bueno, sigue exportando la economía de Nicaragua a Estados Unidos, pero hizo su principal socio además, a pesar de los discursos, siguen enviándole y siendo el principal socio comercial. Y los socios políticos, que son China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba, no representan ni en materia comercial ni en materia de cooperación absolutamente nada para Nicaragua. Es una alianza meramente política, ideológica, en algunos casos para fomentar desinformación, para fomentar espionaje, en otros para provocar a otros países de América Latina y de Estados Unidos. Hace poco, por ejemplo, Ortega condecoró a un general ruso en Nicaragua que está relacionado con un centro de entrenamiento policial centroamericano que hay en Nicaragua. Se supone que el centro es para prevenir lucha contra drogas, para entrenar policías. Y Ortega dijo abiertamente, voy a condecorar al general porque él está aquí para ayudarnos a nosotros a enfrentar a los golpistas. Los golpistas es como la dictadura califica a todas las personas que en Nicaragua reclaman elecciones libres, libertades democráticas, y ahora dice que este general ruso es parte de esa operación de represión. Sí, otra de las cifras interesantes en el ámbito económico es que tienen los mismos $2.200 de ingreso per cápita que tenían en 2017. Eso no ha aumentado, pero sí ha incrementado la inflación y el costo de la canasta básica. Por ejemplo, si son $2.200 anuales, el costo de la canasta básica es $6.000 anuales. Por lo tanto, el promedio de la población no tiene lo necesario para vivir de manera digna, para alimentarse de manera digna, y también la informalidad está en crecimiento. Quisiera llevarte a otro ámbito, un artículo muy interesante, los quiero a todos invitar a que revisen el Confidencial, lo pueden hacer a través del medio del que es el líder, Carlos. Tú escribiste un artículo, ¿por qué? Porque conversamos ya con Yoconda Belli respecto de cuál era su opinión por esta polémica que se armó entre Ortega y el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, respecto de las policías, porque insultó Ortega a las policías chilenas, dijo que estaban entrenadas para matar, no como las nicaragüenses,
Y bueno, luego también trató de Pinochito a Gabriel Boric cuando él lo trató de dictador, a Ortega. Y tú hiciste una interesante investigación que quiero que tú cuentes. Yo lo leí, es muy interesante ese artículo y lo vamos a subir también a nuestras redes. Pero es interesante lo que tú también descubriste respecto de las policías nicaragüenses. Bueno, en realidad creo que fueron algunos políticos chilenos que empezaron a hablar de que policías nicaragüenses se adiestraban en el Centro Especializado de Carabineros. Y en efecto, desde el año 96 hasta por lo menos 2016, más de 16 oficiales nicaragüenses que obtienen las mejores calificaciones en la academia nicaragüense compiten y son adiestrados en diferentes especialidades policiales en el centro en Carabineros, en investigación, en diferentes temas. Y eso es parte de la realidad de Nicaragua. La policía, por ejemplo, fue hasta antes de someterse al régimen de Ortega y convertirse en una especie de guardia pretoriana, una institución nacional que ahora prácticamente pues, responde, es un instrumento de represión. Y no solo la policía, Ortega creó otro ejército paramilitar, una fuerza irregular. Entonces, cuando Ortega está provocando a Boric, entiendo yo, entonces empieza a atacar al presidente de Chile, porque el presidente de Chile básicamente ha dicho que está a favor de la defensa de los derechos humanos, tanto en la crisis de Nicaragua como en otras partes. Y eso es intolerable para Ortega. Que un mandatario latinoamericano y además que se proclama de izquierda, como el presidente Boric, diga eso, tiene que reaccionar con un afán básicamente de provocación. Y eso implica mentir, eso implica incluso ocultar información y decir cosas como esa en que aparece difamando, denigrando a los carabineros. Y yo no voy a emitir ninguna opinión sobre los carabineros, pero el hecho es que los policías nicaragüenses se van a entrenar a Chile también por alguna razón. Carlos, ¿cuál es el último año en que tú constatas que hay algún oficial de la policía de Nicaragua entrenándose con carabineros de Chile? 2016, según el récord, y bajo en 2016... Hay que llamar la atención sobre esto. Ortega es el jefe supremo de la policía. En Nicaragua se rompieron las líneas institucionales de representación del ejército y la policía. Él es el jefe supremo. Él es el que asciende policías, quita y pone. Quiero cerrar preguntándote, ¿le puedes explicar a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile? Porque bueno, tú eres hijo de una tremenda mujer, Violeta Chamorro, que fue presidenta democrática, por eso digo presidenta, porque a los que no son democráticos no les digo presidentes, les digo dictadores, como el caso Ortega. Quiero preguntarte las estructuras de... Una cosa es cuando hay una democracia, como cuando era tu madre presidenta, ¿no? Y hay unas fuerzas armadas y hay unas fuerzas policiales, ¿ok?, que se encargan de la defensa, de la seguridad. Pero hoy día, en Nicaragua, para cerrar, ¿quiénes se encargan de la represión? ¿En qué rol están las fuerzas armadas? ¿En qué rol está la policía? ¿En qué rol están... ¿En qué rol está cada uno hoy día y cuáles son los que ejercen con mayor habitualidad las labores de represión? ¿A quiénes les ha encargado esa represión el régimen? En Nicaragua hay un Estado, partido, familia. Es un régimen en que todos los poderes del Estado están bajo el mando de una familia. La esposa del señor Ortega, Rosario Murillo, es la vicepresidente y él la califica como copresidenta, una figura que no existe en la Constitución de Nicaragua. Ahí está el núcleo del poder y luego hay una red de operadores políticos que ejecutan, y uno de los ejecutores es el jefe del ejército. El general Avilés tiene 13 años en el cargo. La ley nicaragüense anteriormente decía que el jefe del ejército y el de la policía cesaban cada 5 años. Bueno, Ortega cambió la ley para establecer un sistema de caudillismo militar. Pero la fuerza represiva principal es la policía, acompañada por el ejército irregular paramilitar, con la complicidad del ejército de Nicaragua, que provee equipos, que provee inteligencia y que provee un acompañamiento a la represión que empieza por incumplir la ley, porque la ley de Nicaragua dice no puede haber 2 ejércitos, solo hay un ejército. Y el jefe del ejército permite la existencia de un ejército paramilitar. Esto es la columna vertebral de un Estado policial
que sin suspender las garantías eliminó todas las libertades, la libertad de reunión, de asociación, la libertad de prensa, de expresión, el derecho a elegir y ser electo. Todo fue absolutamente eliminado en Nicaragua. Absolutamente, tanto es así que la última ocasión, 7 posibles rivales en las elecciones presidenciales a la cárcel y claro, y elecciones pero de papel. Cierro con un solo dato que quería preguntarte. En Chile tuvimos en distintos momentos distintas personas a cargo de los órganos represivos, pero por ejemplo, tal vez el más icónico, Manuel Contreras, a cargo de la DINA, trabajo conjunto con Pinochet. En lo absoluto no estoy quitando para nada responsabilidad a Pinochet, pero era como la cara ejecutiva de la represión con la DINA. Habían otros también en otras instituciones armadas, ¿no? ¿Quién sería esa cara en Nicaragua? El Manuel Contreras nicaragüense, ¿quién sería, a tu juicio? Posiblemente alguien que no ocupa un cargo formal, que es un asesor de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau. Bueno, también está el jefe de la policía, Francisco Díaz, mencioné el jefe del ejército, el jefe de la inteligencia, pero hay fuerzas informales que hacen buena parte de este trabajo represivo. Están identificados todos. Han sido señalados por las comisiones internacionales de derechos humanos, esa cadena de mando de la represión y el propio Ortega y Murillo, que han sido señalados por crímenes de lesa humanidad. Hoy no hay justicia en Nicaragua, pero nosotros hacemos periodismo para acumular verdad, pruebas, para cuando haya tribunales y hay una fiscalía especial para hacer justicia. Y por eso además admiramos tanto la labor que con mucha valentía ustedes ya obligados en el exilio y otros aún intentan también desde Nicaragua realizar. Muchísimas gracias, Carlos, toda nuestra admiración además, porque encarnas lo que es ser un periodista. Muchísimas gracias, cada vez más necesario el trabajo de todos ustedes. Gracias, Mónica. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos conversando cuáles son los principales sostenes internacionales, económicos y políticos todavía del régimen que hizo posible que existiera un Ortega en Nicaragua. Al regreso en Conexión Global Prime. Estamos en contacto desde Nueva York con Paulo Abrao, que ustedes probablemente lo recuerdan de cuando él era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tiene larguísima trayectoria en estas materias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Gracias, Mónica. Pablo, si tú tuvieras con la experiencia de haber observado distintos procesos en distintos países, en diferentes partes del mundo, si tú tuvieras que decir qué hizo posible que hoy día existiera un Ortega, y lo digo para también aprender de ciertos procesos que ya no son necesariamente un golpe de Estado para terminar con una democracia, sino otros procesos que se van dando, ¿qué hizo posible que existiera un Ortega hoy día en Nicaragua? Bueno, efectivamente desde 2018 Nicaragua vive una escalada autoritaria que se ha transformado en un verdadero proyecto totalitario, en lo cual el grupo que está en el poder tiene la pretensión, y está logrando hacerlo, de controlar todas las esferas estatales, toda la sociedad, y implementar su proyecto de poder familiar que ahí se realiza, ¿no? Yo creo que eso fue posible exactamente por la ausencia de una visión democrática de sociedad, y también a partir de intereses muy claves de mantener en el poder el grupo que actualmente sigue ahí, ¿no? O sea, hay una cierta izquierda que no tiene vocación democrática, razón por la cual talvez ni se puede llamar de izquierda, porque la verdad es un proyecto dictatorial, un proyecto totalitario. Y desde entonces la opción que me parece muy clara que se está diseñando es de que Nicaragua pueda aislarse del restante del continente, alinearse a un grupo de países autoritarios y totalitarios alrededor del mundo y mantener ese espacio territorial dentro de la esfera de influencia de un grupo político, ¿no? Que quer perpetuarse con alianzas con las Fuerzas Armadas, con alianzas con el sector burocrático del país, especialmente porque ao largo do tempo se foi construindo um projeto de confusão entre Estado e partido, de maneira que hoje em Nicarágua todos os poderes estão submetidos ao comando do poder executivo, não há independência do poder judicial,
el Parlamento es totalmente controlado por el Frente, porque no hay, callaron todas las voces disidentes y en la medida en que hubo una crítica de la comunidad internacional desde 2018, ellos se quedaron rehenes de su discurso de que estaban sufriendo un ataque del imperialismo y por lo tanto tendrían que implementar sus medidas represivas y llamarlas de un golpe, ¿no? Entonces, desde entonces, cada medida que se implementa se justifica a partir del mantenimiento de la revolución, siendo que, la verdad, el gobierno Ortega es una traición a los principios fundamentales de la revolución sandinista del siglo pasado. Ahora, es cierto que él, primero, es parte de un grupo del Frente Sandinista de Liberación Nacional que logra derrotar a Somoza y que luego en las urnas se ganan sus mandatos, no en las últimas elecciones claramente, que fueron completamente de papel, ¿no? Pero él logra llegar al poder y tal vez tú has dado una de las claves, porque llega democráticamente al poder, pero luego no ejerce democráticamente dicho mandato popular, y tal vez una de las claves que tú das es cuando este Frente Sandinista termina identificándose, o sea, termina siendo prácticamente la misma cosa, Estado que partido, y en todos los puestos claves, si tú no eres militante no estás, y los otros dejan de existir, terminan estando proscritos los otros partidos. Tal vez esa es una de las claves cuando se va minando la democracia más evidentemente. La ausencia de un sistema pluripartidario, la ausencia de una supervisión de la comunidad internacional. El país se cerró a todo y cualquier tipo de monitoreo, de vigilancia internacional, presencia de organismos internacionales en el país. Y había una cierta esperanza de que con el cambio geopolítico en Sudamérica, con la llegada de gobiernos de izquierdas que tradicionalmente tenían una relación histórica con el sandinismo, podrían hacer algún tipo de mediación para empurrar Nicaragua a una retomada democrática, una transición democrática, pero el gobierno rechazó de manera muy categórica y agresiva todos los intentos del gobierno Petro, del gobierno Boric, y entiendo que también el gobierno Lula ha intentado acercarse y no recibió ningún tipo de receptividad, porque ellos están cerrados a cualquier tipo de crítica, y eso se debe exactamente por lo que me referi, de que ellos son rehenes de una narrativa, de un intento de desestabilización, y ahora solo están profundizando ese modelo totalitario. La vemos en pantalla a Rosario Murillo, ella es vicepresidenta, la llama copresidenta Daniel Ortega. Yo la verdad es que le llamo codictadora en todo caso, porque presidente es el que llega al poder por las urnas democráticamente y se mantiene ahí democráticamente, no es una cosa formal solamente, ¿no? ¿Cuál es el rol de Rosario Murillo, a tu juicio, que incluso esta estética que tenía antes con el rojo y negro, que sigue teniendo, siendo los colores del Frente Sandinista, pero ella ha puesto el rosado, el morado, el tema místico? ¿Cuál es el rol que tiene ella en la dictadura? Bueno, ella cumple un rol clave dentro de la dictadura, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de una dictadura que más comúnmente se llama Ortega Murillo, porque los dos comparten el poder dentro del país. Y ella obviamente cumple un rol sustitutivo, pero en la práctica comanda distintas políticas dentro del país, incluso las acciones que tienen que ver con las respuestas a todas las críticas que se hace al régimen, ¿no? Entonces ella cumple un rol realmente muy importante y cría, dentro de un marco de una estrategia populista, una imagen de una persona que tiene vínculos con la espiritualidad. Hay otro peligro fundamentalista, ¿no?, de acercarse el ejercicio del poder político institucional a una visión religiosa, y eso se lee en los documentos públicos, en sus pronunciamientos. O sea, entonces hay toda una visión que realmente es incompatible con los principios de un Estado laico, de un Estado democrático, de un Estado de libertad. Entonces, esa confusión entre Estado y partido, esa confusión entre Estado y religión, y es muy interesante que ella también cumple un rol de sustituir la dimensión espiritual del país por las instituciones que están dispuestas a someterse
a voluntad política del frente, ¿no? Me refiero específicamente a todas las agresiones que viene sufriendo la Iglesia Católica en el país, simplemente porque ha cumplido un rol durante las manifestaciones de 2018 de protección de la ciudadanía que estaba siendo asesinada, ¿no? Perseguida, presa arbitrariamente. Y el rol protectivo de la Iglesia, el régimen Ortega y Murillo no los perdona por haber cumplido ese rol. Y hoy hace una persecución ostensiva en contra sacerdotes y curas dentro del país. Dos cosas para ir cerrando. Lo primero, ¿qué más debe hacer? A ver, tiene como aliados internacionales a Rusia, a China, que no son tan importantes económicamente, porque la verdad es que su mayor socio comercial es Estados Unidos, a pesar del uno y otro lado las posturas que tienen, ¿no? Pero tiene de aliados a Rusia, Corea del Norte, Irán, China. Esos son sus tipos de aliados, Bielorrusia, en fin, que hablan mucho de la dictadura, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional? ¿Ha hecho lo suficiente? Porque puede que no te importe económicamente tanto Rusia, pero resulta que Rusia está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cualquier resolución que se tome la puede vetar respecto a sus aliados, como Nicaragua, ¿no? Entonces mi pregunta es si la comunidad internacional ha estado o no a la altura, y si Latinoamérica ha estado o no a la altura, sabiendo las diferencias respecto a Ortega que han tenido, por ejemplo, AMLO mucho más callado, con un Boric que sí lo denuncia, con un Lula también que es más tibio. ¿Cómo has visto esos dos aspectos, la comunidad internacional y América Latina? Bueno, yo creo que la comunidad internacional regional ha fallado en su manejo con Nicaragua, ¿no? Hay que reconocer. Y lo más sintomático de todo eso es el tema de que en 2 meses Nicaragua dejará de ser parte de la OEA. Y bueno, eso significa que la estrategia que se implementó ahí durante estos últimos años empujó el país a salir de un espacio de concertación regional importante que podría significar la construcción de algún tipo de diálogo para abrir una transición democrática dentro del país. Entonces, la estrategia que ahí se diseñó fracasó. E, ao final, quem paga o preço é a própria sociedade, que deixará de estar exercendo seus direitos protetivos que estão previstos nas normas interamericanas. Há muito que fazer na comunidade internacional. Eu creio que, de certa maneira, o sistema das Nações Unidas está respondendo bem com a criação do grupo de resposta internacional que o Conselho de Direitos Humanos ha criado, mas minha aposta é que há que reforçar a dimensão da justiça internacional para estabelecer condenas de responsabilidade individual e estatal por as graves violações aos direitos humanos que aí se estão cometendo. E os caminhos mais ou menos já estão desenhados, não? As causas de lesa humanidade que se abriram em Argentina, a causa sobre o assassinato da brasileira junto à justiça brasileira e o trâmite de todas as ações que hoje estão dentro do sistema interamericano via Comissão Interamericana. Se abrirá muito em breve um ciclo de condenas onde se vai de maneira oficial por os tribunais internacionais estabelecer responsabilidades em uma cadeia de comando dessa estrutura repressiva. Espero que isso possa ter consequências e empurrar o regime a uma abertura necessária para que possa conviver dentro de sua região e com o restante do mundo democrático. Paulo, cierro con una pregunta que tiene dos partes. ¿Cómo crees? Primero, basado en tu experiencia, porque me gustaría que bajáramos a cosas bien concretas, porque tú con la ex canciller Urrejola han trabajado, ella ha sido observadora también en Nicaragua, conocen y están haciendo iniciativas que tienen que ver con este país, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos. Pero quisiera preguntarte de qué tipo de violaciones a los derechos humanos estamos hablando, los testimonios que les llegan, cuáles son, y por otro lado, basado en esto mismo, ¿cuál crees tú que va a ser el destino de este régimen? ¿Es un régimen que se sostiene por muchos años? ¿Es un régimen que en cualquier momento podría caer? ¿Depende mucho de lo que haga la comunidad internacional? ¿Qué dices tú? Estamos hablando de un país que yo creo que es la situación totalitaria más grave de nuestra región y que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, reportado, documentado e comprovado por el sistema interamericano, pero também por el grupo de expertos internacionais das Nações Unidas. Ou seja, isso já está comprovado internacionalmente e há implicações no âmbito da justiça internacional. Como eu não vejo hoje por hoje uma solução a curto prazo, não? Eu creio que isso tudo vai depender da capacidade da criação de uma resistência democrática dentro e fora do país que pode empurrar a uma pressão
que haga con que el gobierno obviamente comprenda que será insostenible esa situación a largo plazo. De cierta manera, las dictaduras, hay que referenciarse en los paradigmas de la resistencia democrática que tomaron las dictaduras del Cono Sur, que fue un proceso de acumulación de fuerzas, ¿no? Que dependió mucho de resistencia a solidaridad internacional, pero también dependió mucho de una organización interna de los grupos que a lo largo del tiempo se indignaron con ese acúmulo de represivo. Entonces hay que esperar cómo se manejan esas posibilidades y hay que estar apoyando desde afuera con todas nuestras capacidades. Paulo Abrao, muchísimas gracias por contactarse con nosotros desde Nueva York, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias, Mónica. Nos importa cómo se van destruyendo las democracias, que no necesariamente, como lo decíamos, tiene que ser a través de un golpe de Estado. A veces se va minando de a poco, muy de a poco, hasta que se asfixia la libertad. Por eso seguimos atentamente lo que ocurre en nuestras fronteras y más allá. Nos vemos. Chao.